Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Accipite verbum Dei non ut verbum hominum, sed sicut est vere verbum Dei. Así dice la aclamación antes del Evangelio de la liturgia de la Eucaristía de este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Reciban la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Y la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, nos narra ese diálogo, esa oración de Ana, que es esposa de Elcaná, que pues ya entrada en años suplica a Dios que le conceda un hijo porque no ha podido tener hijos. Y el sacerdote piensa en un momento dado que Ana está llena de licor. En cambio, ella se defiende delante de Elí y le hace ver que no, que solamente es una mujer atribulada que está suplicando a Dios un hijo y que le ha prometido a Dios que si le concede ese hijo lo consagrará. Y Elí le dice: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Enseguida nos narra cómo finalmente Elcaná se llegó a su mujer y efectivamente Dios, dice el texto, se acordó de ellos y de su oración. Y Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. La palabra de Dios, en otros términos, nos testimonia cómo hay una conciencia de que el Hijo es un don de Dios y de que la procreación, que es la finalidad propia del acto conyugal, es siempre eso, procreación. Es Dios que se ha acordado de esa pareja, que ha confiado en ellos y que ellos han confiado en Él, y les concede la custodia de un hijo, que les concede que su acto de amor sea procreativo y puedan tener un hijo. No podemos entrar en todos los pormenores que implica la consideración cristiana de la procreación, pero sí pensaba en esto este día cuando escuché, o cuando pensando en esta meditación, vi lo que dice la aclamación del Evangelio. Escuchar la palabra de Dios y recibirla como lo que es realmente, no una palabra humana, sino una palabra de Dios, una palabra divina, con la fuerza, con la autoridad, con la consideración que debemos tener hacia la palabra de Dios. Y pensaba esto justamente a la luz del texto que te acabo de recordar de la primera carta de Samuel, del primer libro de Samuel, perdona, porque en estos días causó un gran revuelo mediático, se hizo tendencia en las redes sociales, una crítica acérrima a unas cosas que nos ha dicho el Papa recientemente, ¿no? Acerca justamente de este asunto tan delicado de la procreación. Y es que el Papa reconocía un hecho que es incontestable, culturalmente hablando, y es que en algunos lugares se asiste hoy en día a un invierno demográfico, como él lo describió. Es decir, al hecho de que muchas personas, muchas parejas, muchos matrimonios no conciben, no quieren tener hijos. Nos referimos a aquellos que queriendo tenerlos no pueden tenerlos de manera natural, sino a aquellos matrimonios que pudiendo tener hijos los evitan, de la manera que sea, los evitan. Y en cambio ponen en su lugar
el adoptar alguna mascota que ocupa el lugar que debería tener un hijo. Desde luego el Papa en una catequesis como la que estaba haciendo no puede agotar toda la temática, como yo tampoco ahora que estoy proponiéndote este tema para orarlo con el Señor, podemos tocar todas las aristas que tiene, pero no podemos negar que es real que hoy en día la procreación, para empezar, es vista como una simple decisión humana. No recibimos en esta área la palabra de Dios como lo que es realmente, como palabra de Dios. Nos parece que el procrear o no procrear es solamente una decisión de la pareja, hasta el punto de que si queremos tener un hijo, aunque no podemos tenerlo de manera natural, pues no nos importa fabricarlo en el laboratorio. Cambiar la lógica de la donación, del amor, por una lógica pues industrial en la cual pues se produce y se hace un hijo incluso a costa de otros que quedan en el congelador, a costa de otros que son reducidos, implantados y finalmente destruidos. Y esto ha llegado a unos niveles en algunos ambientes que es escandaloso, porque hay gente, tú y yo lo sabemos bien, que ni siquiera se plantean el si pueden o no pueden procrear, ya de entrada prefieren elegir el tipo de hijo que quieren, acuden a una clínica de fertilidad y así procrean. Y hacen sufrir a las mujeres que, tratando de vivir su procreación de manera ordenada, atendiendo a la conciencia que se trata de un hecho sobrenatural, también la procreación, en la que, como es lógico, intervienen los procesos biológicos, porque en todo lo humano no somos nosotros solo espíritu, ni solo somos cuerpo, interviene el espíritu y la carne, interviene toda la realidad humana, pero en la procreación siempre está presente Dios, que es el que llama, incluso cuando se comete el abuso de producirlo en un laboratorio. Incluso ahí Dios, fiel a su promesa, cada vez que se da esa fusión de los núcleos y comienza una nueva vida humana, una nueva aventura humana con un nuevo código genético que va regulando el desarrollo de una persona, Dios infunde el alma. Dios infunde el alma de tal suerte que aquello no es un amasijo de células, sino es realmente una persona humana. Pero aquí lo interesante es considerar eso que el Papa decía. Es indudable que nuestra consideración respecto a todo el mundo, a toda la esfera sexual y también a la familia, a la constitución de la familia, a las finalidades de la sexualidad y de la familia, al concepto mismo de amor, de la duración del matrimonio, de la estabilidad del matrimonio y de la familia, ha cambiado por muchos aspectos que no vengo aquí a analizar, tanto culturales como económicos, como sociales y políticos. Pero aquí lo interesante y lo discriminatorio para mí es el hecho de, ¿y tú y yo? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Recibimos la palabra de Dios como lo que es realmente, palabra de Dios. Y entonces nosotros nos esforzamos porque nuestra consideración de la sexualidad, de la paternidad, de la maternidad, del matrimonio, de la familia, del amor humano, sea según lo que Dios nos revela, confiando en que lo que Él nos revela es la verdad y es lo que nos conduce a nuestra realización más completa, o buscamos subterfugios y damos oído a otras palabras, a otras propuestas culturales que están en el ambiente y que desde luego influyen y que son las que provocaron esta ola de críticas a lo que el Papa decía, que por otra parte puede ser que sea no completo, no del todo exacto, porque no todo mundo evita la paternidad o la maternidad por motivos egoístas y no todo mundo que tiene una mascota lo hace para poner en su lugar a un hijo, pero es indudable que eso es una tentación y que es una cosa creciente y que el hacer así las cosas, independientemente de que se tenga fe o no se tenga fe, es algo que desde luego disminuye nuestra humanidad, es algo que desde luego
también muestra una falta de confianza en el futuro, una falta de confianza en el futuro que quizás se entiende en una persona que no tiene fe, pero en una persona creyente, bautizada, hija de Dios, no se entiende. Y por eso hace bien el Papa en recordárnoslo. Pues vamos a concluir este rato de oración alabando a Dios nuestro Padre por el don de la paternidad y de la maternidad para quienes son padres y son madres, porque significa una gran confianza de Dios en ellos. Vamos a terminar esta oración agradeciendo el don de los hijos para quienes lo tienen, incluso para aquellos que probablemente, quizás con un poco de superficialidad o dejándose llevar de un sentimiento bastante fuerte o de un mal consejo, pues lo han procreado no respetando la dignidad humana, sino cediendo a otras lógicas, pero que finalmente han recibido con tanto amor a esos hijos, los han educado y pues eso es lo que importa, eso es lo más importante. Y vamos a terminar pidiendo a nuestro Señor que todos nosotros poco a poco vayamos transformando nuestra mentalidad para que en lugar de prestar oídos a discursos que suenan atractivos pero que son necios, sepamos abrirnos para escuchar la palabra de Dios como lo que es. Palabra de Dios, palabra verdadera, no como una palabra de hombres. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.